El conflicto, barbarie, civilización en Domingo Faustino Sarmiento. Este es un título que realmente implica también la conflictiva personalidad de Sarmiento, porque este pensador intelectual, político argentino, realmente, tanto su obra intelectual como su praxis política tuvo realmente una conflictividad que ha sido elogiado por unos, criticado por otros. A mí me llamó mucho la atención cuando visité su casa natal, hoy museo en San Juan, la cantidad de tarjas de bronce de homenaje que estaban pues ahí almacenadas en el patio. Y eran porque muchas de esas tarjas fueron puestas por gobernadores, funcionarios, gobernantes, en varias épocas, ¿no? Y luego fueron quitadas por otros. Es decir, que tanto partidarios como contrarios han homenajeado a Sarmiento y otros pues lo han criticado, ¿no? Veamos por qué razón es que esta personalidad es tan conflictiva, aunque es indispensable conocer sus ideas dentro del positivismo sui generis latinoamericano que estamos comenzando a analizar. Primero, Argentina fue uno de los países latinoamericanos de mayor arraigo, ¿no? De este positivismo sui generis que llamamos así, en el siglo XIX, ¿no? Algunos autores, investigadores consideran que hubo cierto positivismo autóctono, ¿no? O sea, no necesitó que llegara de Francia Comte ni de Inglaterra de Spencer, sino que ya se engendraba, ¿no? En el pensamiento latinoamericano algunas de esas ideas. Por ejemplo, Ricardo T. Soler, este destacado investigador panameño, ¿no? En su libro sobre el positivismo argentino, que fue una tesis doctoral incluso en la Sorbona en París, hablaba de ese tipo de, ¿no? Pero Alejandro Port, ya también este filósofo que luego lo estudiaremos como reacción contra el positivismo, también planteó, y Francisco Romero, el investigador este tan destacado, también hispano-argentino, ¿no? Que hablaba de una especie de positivismo ambiental y difuso, decía, ¿no? Bueno, es cierto que realmente en sentido general hubo una cierta transición, ¿no? Dentro de algunos que tomaron fuerza a principios del siglo XIX, como, bueno, Juan Bautista Alberti, el caso de Sarmiento también, y otros menores, el caso de Pedro Scalabrini, Alfredo Ferreira, José María Ramos y Mejía, que transitaron, vamos a decir así, del romanticismo y el espiritualismo y el eclecticismo al positivismo en algunos casos, ¿no? Así que hubo realmente una transición, ¿no? En esa época también comenzaba a tener cierta fuerza el krausismo y de ahí esas mezcolanzas eclécticas, ¿no? Que se dieron, no solamente en Argentina, en varios países también, ¿no? Que lo ha estudiado para el caso de Argentina muy bien Arturo Anderroy, ¿no? Ahora, indudablemente que ya en esa época, por ejemplo, la década del 30, 40, ¿no? Del siglo XIX, hay un interés por parte de algunos filósofos latinoamericanos, pero muy precozmente el argentino Juan Bautista Alberti, que llegó a ser decano, ¿no? De la Facultad de, bueno, de Filosofía de Buenos Aires, es el propugnador de la necesidad de una filosofía latinoamericana. Él no le llama así, le llama filosofía americana, no olviden que en esa época todavía el término latinoamericana no había tomado fuerza, ¿no? Alberti decía, por ejemplo, en 1842, cito, no hay pues una filosofía universal, porque no hay una solución universal de las cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada filósofo ha tenido su filosofía peculiar, que ha cundido más o menos, que ha durado más o menos, porque cada país, cada época y cada escuela han dado soluciones distintas, ¿ah?, a los problemas del espíritu humano. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, aquí Alberti está insistiendo mucho, ¿no?, en el carácter más circunstancial, terrenal, ¿no?, ubicado, ¿no?, situado, ¿no?, de la filosofía. Claro, eso tiene también un riesgo, y es negar los componentes de carácter universal que puede tener, ¿no?, una producción filosófica, aunque se haga en un contexto o bien latinoamericano, norteamericano, europeo, etc. Es decir, la correlación entre lo universal y lo específico de la cultura, que hemos estudiado en un libro nuestro que salió hace años, lo universal específico de la cultura, publicado en Cuba, en Colombia, recientemente se acaba de reeditar en México. Hay que ver la dialéctica de interacción, ¿no?, entre lo universal y lo particular, porque ni lo particular existe aislado de lo singular y de lo universal, ni lo universal de lo particular y de lo singular. Ahora, cuando Alberti insiste en crear una filosofía americana,
es porque él quiere mirar, ¿no?, hacia adentro, hacia América Latina, hacia los problemas específicos, ¿no? Y es que en esa época ya empieza a darse una especie de conflicto, ¿no?, entre los que defienden una especie de cosmopolitismo y de universalismo abstracto, como es el caso de Sarmiento, ¿no?, desvinculado de la terrenalidad latinoamericana, y los que propugnan este tipo de filosofar más arraigado, ¿no?, al contexto latinoamericano, de mirar, ¿no?, hacia adentro. Pero Sarmiento, que se forma, bueno, con influencias del sensualismo, de la ilustración, del pensamiento empirista, del pensamiento experimentalista y en general del ambiente empirista, sexualista que se da en toda la filosofía ilustrada, y en particular en América Latina también. Primero, es un hombre que, siendo primero maestro de escuela, profesor, porque si algo lo caracteriza es porque fue un gran pedagogo y un gran propulsor de la educación, incluso como presidente de Argentina. Fue uno de los que promovió las cátedras y las escuelas normales para formar maestros. Le dio una importancia. Es más, cuando ya dejó de ser presidente, asumió la función de ser inspector de escuelas. Le encantaba la vida de la enseñanza, la educación, ¿no? Y en ese aspecto hay que valorar mucho. Ahora, él no le dedicó mucho tiempo a los aspectos epistemológicos, aunque sí en algunos momentos, ¿no? Y por eso su obra tiene una dimensión filosófica también, más allá de sus obras, que es muy prolífico, porque él publicó El Facundo, por ejemplo, que ya prácticamente es una novela, una obra literaria, pero El conflicto entre las razas en América, toda una serie de ensayos. Bueno, dejó más de casi un centenar de escritos y de obras de distinto tipo, periodístico, filosófico, político, jurídico, realmente una obra intelectual muy destacada. Según Sarmiento, y cito, el pensamiento además tiene sus actos espontáneos y todas las sensaciones transmitidas al cerebro por los sentidos, saliendo sin la participación de nuestra voluntad del caos confuso que están hacinadas, propenden en los momentos de reposo a agruparse según su afinidad, clasificándose de suyo en el orden que les conviene, hasta presentarse en serie de ideas íntimas y lógicamente ordenadas. Verdadera rumiación del espíritu, semejante a la que ejecutan los camellos en los momentos de descanso, ¿no?, con el tosco alimento que han acumulado antes de sus anchos estómagos. No de otro modo, las inteligencias muy ejercitadas, cuando una idea fundamental las ha absorbido largo tiempo, deponen sobre el papel y sin esfuerzo alguno un libro entero de una pieza, como la hebra dorada que hila el gusano de seda. Fin de la cita. Ven, una prosa realmente muy elaborada, con una profundidad, ¿no?, epistemológica, metafórica, algo literaria también, en cuanto a la comparación de cómo es el proceso de creación, ¿no?, de conocimiento, ¿no? A Sarmiento no le interesaba mucho el tema de la procedencia de la construcción de las ideas o del condicionamiento histórico de las ideas, ¿no?, o cuando estas ideas pasaban a formar parte del arsenal intelectual de un hombre ubicado en una tierra, un país, una nación, ¿no? Porque para Sarmiento, y vuelvo a citar, el espíritu con esta preparación conserva los dotes naturales, sin adquirir las curvaturas que le imprimen las particularidades locales, y adquiriendo por el contorno el tono de pensamiento universal de su época, que no es francés, ni inglés, ni americano del sur o del norte, sino humano. Así es un instrumento apto para examinar toda clase de hechos y encontrar la relación de causa a efecto. Importa poco que se produzca de este o del otro lado de los Andes, a las márgenes del Sena o del Plata o del Hudson. Fin de la cita. Se darán cuenta que esta postura universalista trata es ver la filosofía totalmente descontextualizada, ¿no?, de las circunstancias históricas, y es una postura muy distinta a la de su contemporáneo, ¿no?, Alberti, ¿no? Es una filosofía que trata de no tener un arraigo telúrico, digamos, con las condiciones particulares en que se genera. O sea que Sarmiento va a acentuar mucho, ¿no?, la validez universal de las ideas, soslayando la historicidad, la concreción necesaria que puede tener, ¿no?, cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Y esos criterios lo llevaron incluso entonces a tomar una postura
de renunciar a lo que él llamaba la barbarie, ¿no? Claro que es un término que también ya se manejaba en la sociología, la filosofía europea frente a la civilización, ¿no? Porque para Sarmiento la tarea de los intelectuales, de la filosofía, era emancipar de la barbarie, ¿no? A los pueblos latinoamericanos, y para eso propugnaba admirar toda la cultura anglosajona, especial la norteamericana, ¿no? Y subestimar todo lo que fuera cultura española, cultura indígena, cultura negra, ¿no? O sea, Sarmiento es uno de esos exponentes de lo que el uruguayo José Enrique Rodó, que vamos a estudiar más adelante en otro video, en la reacción antipositivista, llamó la nordomanía. O sea, eso de pensar que todo lo bueno viene del norte y que no hay nada que reconocer de los valores, ¿no? En los pueblos del sur, ¿no? Rodó decía, cito, la civilización de un pueblo adquiere su carácter no de las manifestaciones de su prosperidad o de su grandeza material, sino de las superiores maneras de pensar y de sentir que dentro de ellas son posibles. Fin de la cita. O sea, una postura muy distinta a la de Sarmiento. Porque Sarmiento, como buen positivista, él quiere un desarrollo industrial fuerte, comercial, económico, material, ¿no? Él aspira a que Argentina se convierta en una potencia también, ¿no? Dentro de ese capitalismo premonopolista. Indudablemente Argentina daba pasos en el siglo XIX, ¿no? Hacia eso, ¿no? Pero la postura de Sarmiento es muy distante, ¿no? A la de aquellos latinoamericanistas que ya habían empezado por mediados del siglo XIX, como el chileno Francisco Bilbao, ¿no? Que iban a reivindicar también la cultura latinoamericana frente, ¿no? A otras culturas. Por ejemplo, Bilbao cita, lo cito al decir, el viejo mundo ha proclamado la civilización de la riqueza, de lo útil, del confort, de la fuerza, del éxito, del materialismo. Esta es la civilización que rechazamos. Es el enemigo que tememos penetre los espíritus de América. Hemos querido preservar al hombre americano de la contaminación del viejo mundo. Fin de la cita. Esta postura de Bilbao se enfrenta a ¿qué? Bueno, al utilitarismo de Bentham, ¿no? De John Stuart Mill, ¿no? A esas posturas pragmatistas que están surgiendo en los Estados Unidos, ¿no? Por esa época. Y lo que está reivindicando, pues, el alma latina, la postura ideal, ¿no? Que va después a inspirar a Rodó con el Ariel, ¿no? O sea, que y a defender la singularidad, la autenticidad, ¿no? De la cultura latinoamericana. Y luego nos vamos a encontrar que la generación antipositivista, que veremos en otros videos más adelante, reivindica también mucho ese, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Que quiere dignificar las artes plásticas, ¿no? Latinoamericanas, que quiere reivindicar, ¿no? La cultura, los aspectos folclóricos, antropológicos, incluso de las culturas precolombinas, ¿no? De los pueblos originarios. Enrique Anderson Ingber, que es un biógrafo de Sarmiento, dice, cito, desde el punto de vista de la historia de la cultura, hubo por lo menos tres corrientes que confluyeron en la formación intelectual de Sarmiento. La ilustración, con las ideas racionalistas de progreso, un romanticismo individualista, espontáneo, imaginativo, apasionado y patético, y un romanticismo social, que al ponerse a reformar la realidad, iba preparando poco a poco una especie de positivismo en la acción. Fin de la cita de Anderson. Y esto yo creo que sintetiza muy bien, ¿no? Las características del pensamiento de Sarmiento. Por ejemplo, el concepto de progreso y de libertad, porque Sarmiento es un liberal, ¿no? Y por eso se va a oponer a la dictadura de Rosa en Argentina, de Juan Manuel Rosa, o la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia y Paraguay, ¿no? Es un hombre democrático, con ideas muy liberales, muy avanzadas, ¿no? Su padre había sido combatiente junto con San Martín, ¿no? Importante eso, ¿no? Había participado en la batalla mucho de Chacabuco, ¿no? Un hombre con ideas muy emancipadoras, ¿no? Y probablemente tiene que haber influido, ¿no? En el joven Sarmiento, ¿no? Sarmiento dejó una obra prolífica, escrita, de ensayos, crónicas, manifiestos políticos, jurídicos, filosóficos, literarios, periodísticos, que forman parte del acervo de la cultura, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Ahora bien, como dice Alejandro Korn, y cito,
Sarmiento desconoce la especulación abstracta, pero jamás cae en el lugar común o el verbalismo retórico. No tuvo ni le interesó tener solaz para la obra literaria o filosófica. Para escribir había que tener un tema concreto, tangible, ¿no? O sea, fin de la cita. O sea, Sarmiento es un escritor muy fáctico en el estilo positivista, ¿no? Se aleja de cualquier enfoque metafísico a pesar de su universalismo abstracto, ¿no? Sin embargo, son muy frecuentes reflexiones de generalizaciones y propuestas de solución a problemas de su país con un riguroso vuelo teórico, porque realmente con análisis, ¿no? Filosófico, ¿no? Y ahí se ve mucho cómo Sarmiento, a pesar del racismo, vamos a ver ahora después del social darwinismo, confía tanto en la educación, confía tanto en la cultura, confía tanto, ¿no? En la libertad, ¿no? Y además confía también en que los pueblos deben evolucionar, y esto articula también con el pensamiento positivista. O sea, nada de revoluciones, nada de cambios radicales, y por eso critica mucho a la Revolución Francesa, ¿no? A la etapa jacobina, el terror, etcétera. Eso es muy común, lo vamos a ver también en Barón en Cuba, en otros autores latinoamericanos, ¿no? Pero ese evolucionismo gradual, ¿no? Que articula muy bien con el darwinismo. Por eso Sarmiento dijo, Darwin me encontraba preparado. Fíjese, o sea, el darwinismo social de Sarmiento es porque él ya se va a identificar un poco con los métodos de las ciencias naturales, sobre todo de la biología, ¿no? Para explicar fenómenos sociales y hasta fenómenos, ¿no? Espirituales, ¿no? Y por eso todo el discurso positivista, evolucionista de Sarmiento se articula con ese reformismo liberal, ¿no? Que está de moda en el siglo XIX latinoamericano y que es propio de toda una generación que propugna un desarrollo capitalista de una burguesía nacional, etcétera, ¿no? Por eso Sarmiento estaba muy al tanto, ¿no? De los avances de las ciencias naturales. Además fue un hombre que viajó mucho por España, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Por América Latina, estuvo en Cuba, en México, en varios países, y eso le permitió tener una visión un poco más cosmopolita, ¿no? Ahora, eh, si en otro momento dijimos en video anterior que el darwinismo social de los positivistas generalmente no condujo a posturas racistas, sino que era un intento de comprensión sistémica, holística, ¿no? Hay excepciones, y una es esta, Sarmiento, igual que Alcides Argueda, ¿no? En Bolivia. O sea, Sarmiento sí cae en posturas totalmente racistas y totalmente fatalistas. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque él pensaba que los pueblos latinoamericanos, esta mezcla de razas, este mestizaje, del cual quiero decirle algo impresionante, porque él es el mismo mestizo, incluso su foto demuestra que él es un hombre evidentemente mestizo, no tenía ningún rasgo ario, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, decía que eran expresión de decadencia, ¿no? Eh, de salvajismo, ¿no? Y por eso que se dejaban guiar los pueblos estos por caudillos. Él decía que los pueblos civilizados no se deben guiar por caudillos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sarmiento va a plantear, ¿no? Cómo los pueblos deben liberarse, ¿no? De esa tara racial o geográfica. Claro, esto no es nuevo, porque ya sabemos que Montesquieu había planteado ese determinismo geográfico, ¿no? Y también otros autores, Voltaire mismo había caído en esa postura, ¿no? Pero Sarmiento cree que la libertad, el progreso, las ideas avanzan, pueden ayudar a superar, ¿no? Ese fatalismo racista, ¿no? Decía Sarmiento, y cito, la libertad moderna sale de las condiciones de simple perfección de instituciones, de mero contentamiento del sentimiento de la dignidad humana. Es económica, industrial, base indispensable de la riqueza de los individuos y del engrandecimiento nacional. La libertad moderna es, pues, un capital. Legar la libertad a sus hijos es la mejor y la más productiva herencia de una generación que puede dejar a otra. Y al constituir un Estado, es digna y grave preocupación de sus legisladores hacer efectiva esta bendición que es el origen de todas las otras. Fin de la cita. O sea, su liberalismo que se expresa, ¿no? En varios de sus obras y que también está orientada por una praxis política y pedagógica. Sarmiento
siendo presidente, creó muchas nuevas escuelas, bibliotecas públicas, modernizó los sistemas de enseñanza escolástico, trataba de estimular la observación típica de la naturaleza, de la experimentación positivista, ¿no? Y yo creo que eso labor fue muy progresista, ¿no? Además, al emancipar a la escuela laica de la enseñanza religiosa, ¿no? Incluso hizo una ley en 1884 para que se eliminara esa enseñanza religiosa, ¿no? De las escuelas, ¿no? Pero siempre hay una cosa y es que la tara de su social darwinismo, de su racismo, le va a restar a un cierto prestigio por ese fatalismo naturalista. Sin embargo, hay que destacar que no es un fatalismo total, porque él piensa que incluso hasta las razas inferiores pueden superarse por la educación, pueden mejorar a través de la cultura, ¿no? Él decía, cito, siempre ha habido en los pueblos todo esto y nunca el mal ha triunfado definitivamente, ¿no? O sea, las convulsiones políticas traen también la experiencia y la luz, y es ley de la humanidad que los intereses nuevos, las ideas fecundas, el progreso triunfen al fin de las tradiciones envejecidas, de los hábitos ignorantes y de las preocupaciones estacionarias. Fin de la cita. O sea, que él confía en el progreso, él confía en que se pueda avanzar, salir de la barbarie, salir de la escolástica, salir de el atraso del colonialismo intelectual, diría Pablo González Casanova, ¿no? Después, ¿no? O sea, por eso su obra es una invocación a esa libertad, a ese progreso. Cito, decía, no puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la ciudad, que es lo que desenvuelve la capacidad industrial del hombre y le permite extender sus adquisiciones. Fin de la cita. Es decir, que se va a poner mucho a lo rural, ¿no? Al gaucho, porque para eso es la barbarie, sin embargo, la ciudad es la civilización. Él fue un gran admirador de las grandes metrópolis de Nueva York, de Londres, ¿no? De grandes ciudades, ¿no? Él quiere lograr una ruptura de la civilización barbárica, ¿no? Él piensa, y cito, las dificultades se vencen, las contradicciones se acaban a la fuerza de contradecirlas. Es decir, que él pensaba que podía lograr, ¿no? Una emancipación de los pueblos latinoamericanos, invocando, ¿no? La cultura, la educación, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente se articulaba, ¿no? Con todo el pensamiento positivista, con la masonería, con el anticlericalismo, aunque él fue muy parco, ¿no? En cuanto al anticlericalismo, no se dejó, ¿no? Llevar totalmente por esa postura, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no hay en él una postura de un fatalismo biológico total, ¿no? Y veamos, él decía, cito, es desconocer mucho la naturaleza humana, creer que los pueblos se vuelven criminales y que los hombres extraviados que asesinan cuando hay un tirano que los impulsa a ello, son en el fondo malvados. Todo depende de las preocupaciones que dominan en ciertos momentos. Y el hombre que hoy se ceba en sangre por el fanatismo, era ayer un devoto inocente y será mañana un buen ciudadano, desde que desaparezca la excitación que lo condujo al crimen. Fin de la cita. Esto ya demuestra cómo él piensa que puede haber una evolución, ¿no? En los seres humanos y no que ya biológicamente estén fatalmente, así que no va a coincidir con las tesis de Lombroso y Ferri, ¿no? De un criminal nato ya que no se puede hacer nada con él. No, no, eso no lo comparte Sarmiento, ¿no? Él pretende que los seres humanos cambiemos, ¿no? Con un condicionamiento exterior, pero sobre todo a través de la educación, aunque quiero decirle que él tuvo una formación básicamente autodidacta, porque ni su padre, que fue un militar, ni su madre, que era una costurera, que sacó un poco, dice, de la penuria económica a la familia, eran intelectuales, por eso él se forma prácticamente de una manera muy autodidacta, ¿no? Ahora, es indudable que su postura de mejorar la sociedad implicaba enfrentarse a la delincuencia, a la vagancia, y como presidente hizo bastante en eso. Él decía, cito, la ley dice que se persiga a los vagos, pero ¿cuáles son esos vagos? ¿Quién los ha hecho vagos?
sino los gobiernos que nos educan para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo. Es la verdadera democracia, enseñarles a todos mismos, lo mismo para que todos sean iguales. Fíjense bien, sin fin de la situación. Que, como ustedes pueden ver, no hay una postura misantrópica, ¿no? Frente a que los seres humanos vagos son. No, 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 él piensa que son vagos y son por dioseros porque no se les ha educado, porque no se les ha facilitado las condiciones, ¿no? Y por eso Anderson dice realmente que Sarmiento es un hombre liberal, ¿no? Confiaba en la democracia, confiaba en el pueblo, confiaba en que se podía mejorar las condiciones, ¿no? del pueblo, ¿no? Y él, por ejemplo, lo dice claramente: solamente creo a los pueblos. Los individuos están dotados aún, los irracionales, de un poderoso instinto de conservación. La sociedad no lo tiene, y aún la hay como la nuestra, que tiene el conato de perdición. Vamos tranquilamente a la vida. Es importante esta idea. ¿Por qué? Porque una confianza en el pueblo, cosa que también vamos a ver después en Martí, incluso que lo contradijo, ¿no? Y Martí incluso es admirado por Sarmiento, paradójicamente, ¿no? Ahora, todas las preocupaciones de Sarmiento no están orientadas tanto al plano académico, filosófico, como a la praxis política y a la praxis educativa, a la misión, vamos a decir, socializadora, civilizadora, ¿no? Que debe tener un gobernante, ¿no? Y entonces, en su libro Conflicto y Armonía de las Razas en América, que es el libro que Martí va a criticar después, ¿no? Mm. Él dice que hay una mezcla de razas inferiores, ¿no? Y eso es lo que produce que se mezcle el indígena con el negro, con el criollo, con el asiático, ¿no? Y él atribuye a eso la causa de todos los desastres sociales, la mezcla de razas, ¿no? Inferiores. Y incluso de España, cuando tu Sarmiento visita España, ¿no? Llega a decir que el África comienza en los Pirineos. Él piensa que los españoles se han mezclado con los bereberes, con los árabes, ¿no? Con los celtas. Y es verdad, ¿no? Nadie puede negar que España también es un lugar de mezcla de raza, como son todos los pueblos del mundo, porque es que no existe pueblo del mundo que sea puro. La pureza de raza no existe, señores, ¿no? Y entonces, realmente Sarmiento en eso, pues, va a criticar que el origen, y por eso es que se opone a la herencia española, y por eso tiene un conflicto también, y un debate con Andrés Bello, ¿no? Que ya vimos en un video anterior, que Bello va a reclamar, incluso no solamente Bello, Juan Montalvo en Ecuador, José Martí, van a distinguir entre la cultura hispánica, la herencia tan favorable que tenemos de España, y otra cosa el colonialismo y la metrópoli monárquica, ¿no? Entonces, por eso Carlos Biorlegui, que es un estudioso de la filosofía hispanoamericana, ha dicho que Sarmiento considera que la civilización es Europa y solo Europa. Por lo tanto, él quiere ser europeísta. Europa es el ideal a seguir para reconstruir América, pero no la Europa ibérica, sino la Europa franco-anglosajona. Por lo tanto, para Sarmiento, la alternativa civilización-barbarie refleja varios enfrentamientos. Por un lado, la América, que busca su renovación en el espíritu de la Ilustración franco-anglosajona, y por otro, la vinculación a la Europa ibérica, elemento de atraso, de barbarie frente a la América indígena, la América mestiza, herencia directa de la colonia. Así, para Sarmiento, se concreta todo en un programa político, social y cultural cuya meta central es la completa europeización de América Latina. Fin de la cita. O sea que, claro que es una postura totalmente eurocéntrica, ¿no? Sin embargo, hay algo que llama siempre la atención, y es que Sarmiento confiaba mucho en la educación. Cito, él decía: solo la escuela puede salvarnos, armonizando los conflictos de las razas indígenas, hispánicas y latinas con instituciones políticas de origen sajón, ¿no? Además, él piensa que el arte puede también separar al salvaje del hombre civilizado, ¿no? Él desconfiaba mucho del arte latinoamericano, miraba mucho el arte francés, el arte inglés, ¿no? Y además, bueno, también llegó un momento que casi llegó a propugnar eliminar el español de la escuela y que se enseñara inglés, imagínate, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Y por eso Andrés Bello va a enfrentarse Además, Sarmiento tuvo mucho vínculo con Chile, vivió un tiempo también en Chile y tuvo mucho anexo, ¿no? Con los ilustrados intelectuales chilenos. Bello aclaró muy bien, ¿no? Que una cosa es la cultura española, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, y otra cosa es
la monarquía, ¿no? En este caso española, ¿no? Ahora, Sarmiento quiere lograr una soberanía de los pueblos nuestros parecida. Incluso quiso crear los Estados Unidos de América del Sur, fíjense, parecido a los Estados Unidos de América del Norte, ¿no? Él decía, cito, la soberanía del pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma, en todo, sin excluir un solo ramo que no tenga relación con el pensamiento. Tenemos que ir a mendigar a las puertas de extranjeros las luces que nos niegan nuestro propio idioma. Un idioma es la expresión de las ideas de un pueblo. Y cuando un pueblo no vive en su propio pensamiento, cuando tiene que importar de ajenas fuentes el agua que ha de saciar su sed, entonces está condenado a recibirla como el limo y las arenas que arrastra en su curso. Y mal han de intentar los justos delicados poner coladeras al torrente. ¿Ven? Con una metáfora, él trata de plantear cómo el tema del idioma es tan importante y por eso el debate con Bello. Sarmiento decía, nos hemos visto pues metidos y sin saber como en una alta y peliaguda cuestión de idioma, de gramática, de literatura y aún de sociabilidad, porque tales son el enlace y la trabazón de las ideas que no es posible hablar de idioma sin saber quién lo habla o escribe, para qué, por quiénes, dónde, cómo y cuándo. Fin de la cita. Yo creo que en eso sí, él tiene razón. Lo único que pasa que las distantes de la de él, ¿no? Con Bello y con los que defienden el idioma realmente, ¿no? Bello, por ejemplo, mira profundamente a los ingleses también, pero cuidado, de reivindicando el español como la lengua, ¿no? Nuestra, parte de nuestra cultura, ¿no? Ahora, Sarmiento se lamentaba, y cito, decía, nosotros somos una segunda, tercera o cuarta edición de la España, no a la manera de los libros que corrigen y aumentan en las reimpresiones, sino como los malos grabados, que en las últimas estampas salen cargados de tinta y apenas inteligibles. Sus vicios son los mismos de que adolecemos nosotros, hijos de tal madre. Fin de la cita. O sea, él ataca abiertamente, ¿no? La madre patria de España, ¿no? Y en general, ¿no? Sin embargo, llama la atención, ¿no? Que aunque él considera que la lengua castellana no es una buena lengua, dice que es una mala conductora de ideas. Llama la atención que él admiraba a José Martí. Cuando leyó los trabajos de José Martí, llegó a decir, escuchen, nuestro representante de la lengua castellana, José Martí, su prosa capitosa relampagueadora que se cierne en las alturas sobre nuestras cabezas. En español nada hay que se parezca a la salida de bramidos de Martí. Fin de la cita, óigame. Es muy elogiosa esa. Y lo que no iba a imaginar es que luego Martí va a criticar, claro, ya Sarmiento estaba muerto, ¿no? Su célebre ensayo Nuestra América a las posturas, ¿no? Abiertas de Sarmiento. Y en esto Martí va a coincidir, ¿no? Prácticamente con las posturas de Bello más que ¿no? de otro, ¿no? Ahora, quiero decirle algo que llama la atención, y es la postura tan racista de Sarmiento en algunos momentos que justificó la famosa campaña del desierto, que en Argentina el desierto era ir asesinando, ¿no? A los pueblos indígenas de la Pampa, algo parecido a lo que hicieron los cowboys norteamericanos con los Sioux, los Cheyenne, los pueblos del oeste norteamericano, ¿no? Matándolos para ir conquistando. Conquistar el desierto era porque mataban a todos los indios y dejaban desierto para que entonces los colonos se establecieran. Bueno, pues Sarmiento en cierta medida coincidió con esa política, ¿no? ¿Y por qué? Escuchen esto y ustedes se le van a erizar los pelos. Escuchen. Cito. Porque es preciso que seamos justos con los españoles. Al exterminar a un pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que los pueblos civilizados hacen con los salvajes. Lo que la colonia efectúa deliberada o indeliberadamente con los indígenas. Absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento terrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia y de la razón, es, como la guerra misma, como la conquista, uno de los medios de que la providencia ha armado a las diversas razas humanas. Y entre estas, las más poderosas y adelantadas, para sustituirse en lugar de aquellas que por su debilidad orgánica
o su atraso en la carrera de la civilización no pueden alcanzar los grandes destinos del hombre en la tierra. Puede ser muy injusto exterminar los salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que estén en posición de un terreno privilegiado. Pero gracias a esta injusticia, la América, en lugar de permanecer abandonada a los salvajes, incapaces de progreso, está ocupada hoy por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más progresiva de las que pueblan la tierra. Las razas fuertes exterminan a las débiles. Los pueblos civilizados suplantan en la posición de la tierra a los salvajes. Esto es providencial y útil, sublime y grande. Creemos, pues, que no debieran ya nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América. Ahora, como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencia, de civilización, ni principiar la historia de nuestra existencia por la historia de los indígenas que nada tienen de común con nosotros. No hay amalgama posible entre un pueblo salvaje y uno civilizado. No es nuestro ánimo abogar por las inútiles crueldades cometidas por los indios, pero no podemos menos que reconocer que los pueblos civilizados cierto odio y desprecio por los salvajes. Sobre todo, quisiéramos aportar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia para nosotros. Colo Colo, Lautaro, Caupolicán. No obstante los ropajes civilizados y nobles que los revistiera el Silla, no son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandarlos a colgar. Ahora si reapareciese en una guerra de los araucanos contra los chiles, nada tiene que ver esa canalla. Señor, el fin de la cita. Ya ustedes se pueden imaginar ese visceral racismo que parece identificarlo con los nazis, ¿no? ¿no? Y además está imbuido también por aquellas ideas racistas que venían de Buffon, de Montesquieu del siglo pasado, ¿no? Esa crítica, ¿no? Al salvajismo del gaucho, de las pampas, ¿no? Al salvajismo en general. Y por eso las posiciones de Sarmiento contra los indígenas es una cosa terrible, ¿no? Incluso Sarmiento quiere que América se parezca a Europa, pero de los Pirineos hasta el Oder, ¿no? O sea, de Francia hasta Alemania, nada de Polonia, los eslavos, nada de eso, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y por eso la idea de Sarmiento, cito, gobernar es poblar, en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer, engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos. Fin de la cita. O sea, poblar, pero ¿poblar qué? ¿Eh? Arrasando, matando a los indígenas y después entonces los criollos que se, ¿no? que se salven. Yo creo que en eso América, Sarmiento realmente, ¿no? Juega un papel muy reaccionario, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y con su admiración por la raza sajona en general, cuando llegaron los Estados Unidos, los ingleses, es impresionante, decía, cito, porque la raza sajona tropezó con este pedazo de mundo que también cuadraba con sus instintos industriales, y porque la raza española le cupo la suerte de la América del Sur, donde había minas de plata y de oro e indios mansos y abyectos que venían de perlas a su pereza de amo, a su atraso e ineptitud industrial. No hay orden ni premeditación en todos estos casos. No hay providencia o amigo. Dios es la más fácil solución de todas estas dificultades. Fin de la cita. O sea que Sarmiento va a propugnar la idea, ¿no? Es que los que llegaron a Estados Unidos eran totalmente hombres industriales, emprendedores, mientras que los españoles, y es cierto en cierta medida que los españoles no venían aquí a colonizar, venían allá a sacar el oro y la plata lo más que pudieran para llevarse a Bretaña, pero no a desarrollar la industria. Pero lo cierto es que el racismo de Sarmiento provoca una reacción que la vamos a ver después en los videos sobre el antipositivismo, pero ya comenzó en José Martí, cuando en 1891 publica ese ensayo llamado Nuestra América, ¿no? Y ahí Martí dice, y cito, por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés.
Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos de América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado de las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante en un pueblo quiere decir creador. Fin de la cita. Y por eso la postura de Martí, como vamos a ver adelante, es totalmente distante, ¿no?, a la de Sarmiento, porque para Martí hay que conocer la historia de los incas acá al dedillo, ¿no? Por eso es que Martí asume una postura totalmente distinta, como la asume después también Montalvo en Ecuador y otros, Vasconcelos en México, es decir, ¿no? Realmente la obra de Sarmiento es muy contradictoria. Ahora, no podemos llegar a... Sarmiento tenía también ideas utópicas sociales, ¿no? Quería escribió un libro que se llama Argirópolis, una nueva especie en 1850 de una isla utópica allí en La Plata, en que iba a confluir, porque él quería integrar también Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no?, en una especie de nueva capital de una isla que se llama San Martín. Y él planteaba de fundir incluso, ¿no?, la América del Norte con la América del Sur. Fundó un periódico en Nueva York llamado Ambas Américas para esa idea, ¿no? Yo creo que las ideas de Sarmiento son tan contradictorias en ese aspecto, ¿no? Lo único que sí, por eso a veces le llamaban el loco Sarmiento, porque tenía ideas un poco extravagantes y fueron muy criticadas por eso es lo que he dicho, que ha puesto y quitado tarjas de homenaje a Sarmiento muchas veces, ¿no?, en América Latina. Ahora, era un hombre que independientemente de esa postura tan contradictoria, pues tenía un gran orgullo de sentirse argentino. Escribió un libro, recuerdo, de mi provincia, ¿no? Que es un libro que reivindica también, ¿no?, un poco los aspectos de su pueblo, independientemente de todo. Para concluir, yo creo que no hay duda que la vida y la obra de Sarmiento fue muy conflictiva, ¿no? Como conflictivo su teoría entre la barbarie, ¿no?, y la civilización. Pero nadie puede ignorar la praxis política y educativa de Sarmiento y su huella en la vida intelectual latinoamericana, ¿no? Yo creo que es necesario justipreciarlo y sobre todo conocerlo, ¿no?, para valorarlo, porque indudablemente, para bien o para mal, dejó una huella en este positivismo sui generis que hemos estudiado en estos videos y en otros próximos en el pensamiento filosófico, político, educativo en general, ¿no?, latinoamericano.